Le dijo a las familias que era hemato-oncólogo cuando aún no tenía la especialidad. Sometió a 2 niñas a tratamientos de cáncer que, según peritajes internacionales, no se habrían ajustado a la gravedad de las pequeñas pacientes de 2 y de 7 años. Ambas murieron y ahora el médico, tras una extensa investigación por parte de la Fiscalía, será formalizado por cuasi delito de homicidio por negligencia médica. Esto es Reportajes Tele 13. Quizás mi hija ahora estaría grande, tendría 12 años. Gracias, cosita chica. Y me hace mucha falta. Es una sensación de que a nadie le importa que haya fallecido una niña por negligencia médica, que si no están los papás ahí dando la lucha, nadie lo va a hacer. Pabla Gajardo tenía 7 años, Agustina la ve tan solo 2. Nunca se conocieron, pero sus historias están marcadas por una cruda enfermedad que las atacó cuando recién comenzaban a vivir. En distintos periodos, en diferentes clínicas, ambas se cruzaron con un mismo nombre. Aparece el médico que finalmente fue el tratante, Claudio Mozo Chamorro, con su delantal de oncología pediátrica en su bolsillo blanco. Agustina falleció en 2013, Pabla en 2016 y en todo este tiempo un proceso judicial abierto en que sus padres atribuyen la responsabilidad por sus muertes a una negligencia médica que apunta directamente a su médico tratante. El diagnóstico del cáncer de Pablita fue errado. Eso implicó que todo el esquema de quimioterapia a la que se sometió Pablita fue en exceso. Dice, claro, es un paciente oncológico, es normal que en algún minuto fallezcan los pacientes. No, si tiene cáncer se va a morir. No es así. El 80% de los niños con cáncer se salva. En este momento, señorita, no le puedo contestar porque estoy atendiendo pacientes. Ya no necesite más, o más el lunes probablemente. El lunes podríamos conversar. Sí, pero tengo que verlo primero. ¿La nana? Este es uno de los últimos registros de Agustina. Tenía 2 años cuando se le diagnosticó un neuroblastoma. En octubre del 2002 ingresó a la clínica Santa María para iniciar su tratamiento. Las complicaciones aparecerían con el primer trasplante de médula ósea y las quimioterapias. Le puso dosis gigantes de carboplatino, lo cual mi hija se estaba intoxicando. Llega Mozo y me dice, le voy a poner el trasplante de médula a tu hija. Y yo le digo, pero doctor, quizás eso le hace peor a la niña. No, mamá, no te preocupes, va a estar todo bien. Siempre me decía que la niña estaba bien dentro de la gravedad. Le puso el trasplante de célula a la niña y fue una bomba. Empezó a ponerse mal. Llegaron, me la sedaron y no supe más de ella. El 16 de marzo del 2013, Agustina falleció a menos de un año de iniciado su tratamiento. En una decisión a nosotros, en nuestro juicio, abiertamente imprudente, lo que se llama trasplante de médula ósea en tándem, es decir, uno después del otro, ¿ya? Cuestión que no está en ningún tipo de protocolo. El caso llegó a la justicia en 2017. Los diversos informes periciales encargados por la familia dieron las primeras luces de lo que hoy se acusa fue un actuar negligente. Así da cuenta, por ejemplo, elaborado por un perito argentino. Claramente la paciente no estaba en condiciones generales para soportar este tratamiento que resultó, como era lógico suponer, y que una intervención colegiada hubiese impedido sin duda. Si mi hija no hubiese caído en las manos de Mozo, quizás ella estaría viva. O quizás uno estaría más tranquilo como mamá si mi hija se hubiese ido por la enfermedad. A 9 años de la muerte de Agustina, la Fiscalía formalizará al doctor Claudio Mozo Chamorro por presunto cuasi delito de homicidio por negligencia médica. Señor, su nombre completo. Claudio Mozo Chamorro. Señor, la audiencia tiene por objeto formalizar la investigación en su contra. Ponga atención a lo que se le va a exponer.
Febrero del 2019. Esta audiencia no es por el caso de Agustina. Claudio Mozo enfrentaba cargos por su presunta responsabilidad en la muerte de Pabla Gajardo el 2016 en la clínica Las Condes. Pabla tenía cáncer en el tórax. El doctor Mozo aplicó un tratamiento de múltiples quimioterapias para erradicar la masa tumoral. Según la familia, los peritajes no solo fueron excesivas y con químicos agresivos, sino realizadas cuando la niña estaba en un estado de máxima fragilidad. En la primera sesión de la quimioterapia del 11 de enero, del 11 de enero del 2016, sufre la falla cardíaca ya irreversible, una falla cardíaca, una hipotensión severa, que tuvo que ser trasladada de urgencia a la UTI. No obstante ese estado de gravedad, el médico tratante decía que el esquema de quimioterapia y la radioterapia no podía suspenderse, había que seguir. A Pablita la llevaron, si mal no recuerdo, 1 o 2 sesiones, estando en la UTI, a radioterapia. Son 5 los peritajes nacionales e internacionales que la familia encargó y que hoy son piezas claves para acreditar que su hija no murió a causa de la enfermedad. El informe elaborado en España es determinante. La menor no tenía metástasis y aún así fue sometida a 3 ciclos más de quimioterapia, empeorando más su función cardíaca debido al alto nivel de cardiotoxicidad del tratamiento. Desde el mismo día que falleció Pablita había muchos cabos sueltos que no nos cerraban. Las biopsias señalaban que era solo el cáncer estaba radicado en el tumor, no había metástasis. Eso está en la ficha clínica. Y aspectos que después, cuando obtuvimos el protocolo de tratamiento, nos dimos cuenta que eran severas desviaciones al protocolo. Que había estado la niña sufriendo innecesariamente es desgarrador, o sea, yo leía y lloraba, y tuve que salir a gritar al patio, o sea, no lo pude resistir. Surgió además una información hasta ese momento desconocida para las familias. Según los antecedentes de la investigación, el doctor Mozo Chamorro no contaba a la fecha de los hechos con la subespecialidad de hemato-oncología pediátrica, lo que tiene una alta relevancia, ya que configura un deber de abstención de tratamientos para lo que no está calificado. Siempre como oncólogo infantil, siempre. ¿Aquí se presentaba? Sí, oncólogo infantil de la Clínica Santa María. O sea, no podríamos haber tratado con cualquier pediatra que supiera algo de hematología. O sea, él faltó a la verdad porque tanto la clínica como él lo hacían aparecer y lo publicitaban en su delantal blanco como hemato-oncólogo pediátrico, como oncólogo pediátrico, cuando no tenía esa condición. Entre los antecedentes figura una serie de certificados presentados por Mozo. Por ejemplo, da cuenta de un curso de formación en trasplante de médula ósea en un hospital de Barcelona. El médico asegura que se desempeñó como pediatra oncólogo en el Hospital Luis Calvo Maquena y que allí habría cursado una especialización de hemato-oncología. El hospital confirma que trabajó en ese lugar, pero advierte que el centro asistencial no concede la especialización como tal. ¿Cómo habría obtenido ese título? En su currículum, Mozo menciona la Universidad de Chile, pero la Facultad de Medicina informó que este doctor no registra ingreso en este posgrado. Porque por mucha experiencia que eventualmente puede haber tenido el doctor, al no tener acreditada la especialidad, ¿okay?, lo que nos hace, la única conclusión que nos puede llevar es que él no tenía las capacidades necesarias para poder realizar lo que estaba ofreciendo realizar y cómo se realizaba. Tanto es así que realiza 2 tipos de procedimiento y toma decisiones, 2 tipos de decisiones que derechamente lo que hacen es posibilitar, no solo posibilitar, sino que provocar la muerte de ambas niñas. En Chile no es delito que un médico pueda ejercer cualquier especialidad. Sin embargo, los padres cuestionan la omisión de la falta de acreditación y acusan engaño. Recién en 2018, varios años después de la muerte de estas niñas, el pediatra acreditó la especialización de hemato-oncología ante la Superintendencia de Salud mediante un proceso autónomo en la Corporación de Certificación de Especialidades Médicas. Debo señalar que no había realizado el trámite administrativo con respecto a la especialidad de oncología, pero cumplo con todos los requisitos para la especialidad. Pero vamos a intentar contactar nuevamente al doctor Claudio Mozo.
¿Aló? ¿No hay ninguna posibilidad de poder obtener su versión? No. Bueno, por transparencia solamente comentarles que estamos grabando la conversación y como usted nos indica, entonces prefiere no referirse a estas acusaciones. Sí, claro. En el caso de Agustina, la Fiscalía solicitó un peritaje al servicio médico legal que asegura que la menor recibió el tratamiento adecuado por parte del equipo médico, pero un contraperitaje encargado al forense de la Corte de Apelaciones de Santiago detectó errores en el informe del servicio médico legal y que las medidas terapéuticas aplicadas habían estado lejos de ser las que correspondían. Quiero justicia, quiero que no siga trabajando más con niños, que le quiten el título. Mozo continúa trabajando como hematólogo. Hace unos días figuraba como coordinador de oncología en la clínica Santa María. Sin embargo, este recinto de salud informó que ya no estaba en ese cargo y su fotografía fue retirada de la página web cuando desarrollábamos este reportaje. Mediante este comunicado se nos indicó además que no se referirán al caso debido a que hay una investigación en curso. Se cambia de clínica y sigue como si la vida tal cual. A nosotros nos destruyó la vida. A nosotros desde que Pablita partió el 2016 han sido años sumamente difíciles. Ha sido un peregrinaje, luchar contra instituciones, recabar información. ¿Para qué? Para que él siga en otra clínica. Desde la clínica Las Condes indicaron que tampoco darían declaraciones, ya que corresponde a un hecho ocurrido en administraciones anteriores. ¿Cuántos fiscales han pasado? 5, 4, 5. Claro. Perdí la cuenta. ¿En cuántos años? Ya van a ser ahora en abril 6 años de que partió mi hija. Casi un fiscal por año. Ya han pasado 3 años desde que fue formalizado por la muerte de Pabla. La investigación lleva abierta 6 años. En el caso de Agustina se cumple casi una década desde su partida y recientemente la Fiscalía solicitó formalizar al médico el próximo 17 de mayo. Procesos eternos para muertes rápidas y seguramente pasará mucho tiempo más antes que la justicia determine si es culpable o no.